Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de la segunda ley de Newton. Esto no es definición ni tampoco teoría, sino que son dos ejemplos, así que muchísimas gracias OPGamer437X por recomendarme este video de acá y por eso es que lo estoy haciendo. Voy a aplicar dos diferentes ejemplos, uno donde tengamos una línea recta y otro donde tengamos un plano inclinado. ¿Cómo se aplica la segunda ley de Newton? Debemos buscar, analizar y encontrar una fuerza que sea igual a una masa multiplicado por una aceleración. Esta fórmula puede tener muchísimas diferentes formas. Puede ser aplicada al peso, puede ser aplicada al componente vertical o al componente horizontal. Uno tiene que ver cómo se puede aplicar. Así que para eso es que he decidido hacer este siguiente ejemplo. Que empecemos con el primero. Vamos a tener una línea recta, como ya les comenté. Sobre esta línea va a haber una masa, la cual normalmente hago como si fuese un rectángulo, el cual es de 5 kilogramos. Va a estar en movimiento determinado por estas astas. Es decir, que el movimiento va hacia aquel lado, hacia la derecha, hacia el eje X positivo. Ustedes pueden llamarlo de esas diferentes maneras. Ahora, va a ser impulsada con una fuerza. Esta fuerza es importante, que es igual a 20 newtons. ¿Qué otras variables vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos otros datos. Primero, el coeficiente de fricción cinético, determinando la dificultad en la que un objeto se desliza sobre una superficie, igual a 0,3. El último es la aceleración gravitacional. Cualquier planeta, cualquier lugar va a tener una aceleración gravitacional, a menos de que usted esté en el vacío. Del resto, en la Tierra, en condiciones terrestres, va a ser de más o menos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado por ser una aceleración. Bien, este como tal es nuestro primer paso, el cual denomino como representación gráfica, datos e incógnitas. Por eso. Ustedes dirán, ¿cuál es la incógnita? Les cuento que es la aceleración. La aceleración no gravitacional, sino que la aceleración generada por la fuerza horizontal sobre este plano. Para nuestro segundo paso no voy a introducir ninguna fórmula, solo quiero hacer un diagrama de cuerpo libre. Esta es una costumbre que ya yo llevo y que quiero impartirles a ustedes también, en donde hacemos un plano cartesiano, el cual debe tener cuatro ejes, ¿cierto? Los cuales son X, Y, X negativo y Y negativo. Tengan en cuenta que denomino esos signos por movimiento. Como el movimiento va hacia el eje X positivo, lo denomino positivo. Bien, siguiente. La masa va a estar en el eje. Esos son nuestros 5 kilogramos, pero es una magnitud escalar. Si fuese una magnitud vectorial, se le necesita multiplicar a la aceleración gravitacional para hacer el peso. Ahorita lo veremos con más profundidad cuando lleguemos a la fricción. ¿Cuáles otros vectores necesitamos? Una fuerza paralela hacia el eje X positivo de F, ¿cierto? Luego está la fuerza normal. Es bueno explicar de qué sirve. Es una fuerza perpendicular, es decir, que genera un corte de 90 grados con la superficie en la que se encuentra aquella masa. Es decir, el plano completamente horizontal por el eje X. También esa fuerza normal se necesita para contrarrestar el peso cual va hacia dirección contraria. Porque se generan unas leyes, no son específicamente leyes, sino son sumatorias. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque es una sumatoria o es una condición de equilibrio, mejor dicho. También va a aplicar lo mismo para las fuerzas en el eje X. Y si hay para las fuerzas en el eje X, ustedes dirán, deberá haber una fuerza que pueda contrarrestar la fuerza paralela hacia el eje X positivo. Perfecto, claro que sí la hay. Y esa se va a conocer como FK. F latín y K minúscula. ¿Por qué le coloco K? Porque ya se está moviendo, ¿cierto? Se encuentran unas astas. Si es K, significa cinético. Si es S, porque también pueden encontrar fricción S, que sería conocida como fricción estática, ya eso cambia. Estática es cuando una masa no está en movimiento, pero uno quiere impartirle una fuerza inicial. Cuando ya está moviéndose y ya se le está aplicando una fuerza, es cinético. Perfecto. Ahora sí, voy a aplicar unas fórmulas, ya que expliqué todo lo anterior. Tercer paso, vamos a encontrar fuerzas. ¿Por qué yo digo fuerzas con plural? Y es que hay muchísimas fuerzas, hay de hecho tres. Ustedes pueden encontrarlas. Sería la fuerza paralela, la fuerza de fricción cinética y además el peso. Todas van a ser cruciales. No hay ninguna que no vayamos a necesitar.
Empecemos por la fuerza paralela, la cual ya sabemos de entrada por el enunciado que es de 20 newtons. Bueno, no fue el enunciado, solamente que me inventé el ejercicio. Luego tenemos una fricción cinética y acá les voy a introducir una fórmula general. Es igual a la fuerza normal, la que yo dije que era perpendicular a la superficie en la que se encontraba la masa. ¿Sí se acuerdan? La del corte de 90 grados. Multiplicado por el coeficiente de fricción cinético. Ustedes dirán, con razón nos dijo ese dato, porque claro, va a ser importante. En este caso no tenemos ni la fuerza ni la otra fuerza, pero sí tenemos el coeficiente. Ya les explico cómo podemos encontrar la fuerza normal, y es con el peso, porque con el peso se puede modificar la segunda ley de Newton. ¿A qué me refiero? Teníamos en cuenta que era F de ma, ¿cierto? Fuerza es igual a masa por aceleración. Si lo aplicamos a un cuerpo, a una masa o a un objeto, sería entonces el peso corporal es igual a una masa multiplicado a una aceleración gravitacional. Es decir, si la Luna y la Tierra y Saturno y Júpiter, digamos, tienen diferentes aceleraciones gravitacionales, pues el peso va a cambiar. Pero ¿qué es lo que no va a cambiar? La masa nunca va a cambiar, claro, si es que se está utilizando la misma masa en otros planetas, mientras que la aceleración gravitacional y el peso sí van a cambiar. Ya que tenemos esas dos fórmulas, empecemos. Ya sabíamos de entrada que la masa es de 2,5 kilogramos y la aceleración gravitacional es en condiciones terrestres, es decir 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. El peso nos daría un resultado de 49,03 newtons. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pasemos a la siguiente página y les explico. Vamos a introducir lo que es la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. Ya había hablado un poquito acerca de ello, pero quiero adentrarme un poco más. Acá teníamos aquel diagrama de cuerpo libre con el eje Y positivo y el eje Y negativo. Para el eje Y positivo iba la fuerza normal, para el eje Y negativo iba el peso. En este punto no es una sumatoria, es una diferencia. ¿Por qué digo que es una diferencia? La fuerza normal es positiva, mientras que el peso es negativo. Aunque se sumen, nosotros vamos a saber que más por menos da menos. Y eso, bueno, es igual a 0. ¿Cómo nos quedaría si pasamos el peso al otro lado a sumar? Nos quedaría de que la fuerza normal es igual al peso. Si ya encontramos el peso, pues voilà, ya lo tenemos. Solamente sería aplicar el siguiente paso, el cual es para encontrar la fuerza de fricción cinética. Porque claro, ese necesita la fuerza normal. Acá se las traigo de nuevo. Fuerza de fricción cinético es igual a una fuerza normal multiplicado por el coeficiente de fricción cinético. Esto es vector, acuérdense, porque tiene una dirección y un sentido. No sé si eso no lo había explicado, creo que no. La magnitud escalar, es decir, la que no tiene una flechita arriba, es solamente determinado por su valor numérico. No significa que no sea importante, porque claro, la masa o el coeficiente de fricción cinético, esos tienen que ver y son muy importantes. Pero no se le aplica ninguna dirección, ningún sentido, no tiene un módulo, mientras que los vectores sí lo tienen. Así que la fuerza de fricción cinética es igual a una fuerza normal que es igual a un peso de 49,03 newtons que luego se le multiplica al coeficiente que ya había dicho que era de 0,3. Si hacemos esa multiplicación, ¿cuánto les da a ustedes? Nos da 14,71 newtons. Muy bien. Ya encontramos la primera semi-incógnita para encontrar la aceleración. Lo entiendo, no hemos terminado todavía, pero no se complica tanto. Solo faltan dos diferentes pasos. Pasemos a la siguiente página. Quinto paso, ¿de qué va a ser? Vamos a encontrar la fuerza neta, pero no neta en todas las direcciones. No, tampoco. Solamente vamos a encontrar la fuerza neta en el eje X. X se le coloca como subíndice para saber que solamente estamos trabajando sobre un plano horizontal. Si fuese Y, sería un plano vertical. Muy bien. Tenemos la fuerza neta en el eje X, vector, claro, porque tiene una dirección, es igual a la fuerza paralela, que ya sabemos va hacia el eje X positivo, menos la fuerza de fricción cinética, ya sabemos que va hacia el eje X negativo. Muy bien. Reemplazamos los valores. La fuerza paralela es de 20 newtons, la fuerza de fricción cinética es de 14,71 newtons y que la resta o la diferencia pues daría un valor de 5,29 newtons. Ya encontramos la fuerza neta y con eso yo diría, los felicito haber llegado hasta este punto. Falta uno más y lo voy a hacer en esta misma página.
Sexto paso, y es para encontrar la incógnita. ¿Alguno me recuerda cuál es la incógnita? La aceleración. Perfecto. La aceleración, ¿ustedes qué creen? Bueno, ya le coloqué la flecha, pero ¿por qué creerían que es un vector? ¿Acaso la aceleración tiene una dirección? ¿Acaso la aceleración, al igual que la velocidad, tiene una dirección? Claro que sí, porque si no, un objeto se estaría moviendo, pero no se estaría moviendo a ningún lado. No tiene mucha lógica. Perfecto. Aplicamos la segunda ley de Newton, tal y como la expliqué en la primera diapositiva. F sería igual a masa por aceleración. Si ahora necesitamos despejar la aceleración para poder encontrarlo, ¿cómo se podría hacer? Pasamos la masa al otro lado a dividir. Es decir que la aceleración es igual a una fuerza, que ya la encontramos, es la fuerza neta en X. Estamos solamente tratando con un paralelo horizontal sobre la masa. La masa sigue siendo masa, sea en X, sea en Y. ¿Listo? Ese sí no cambia. Ahora, la aceleración sería entonces igual a 5,29 newtons sobre 5 kilogramos. Son bastante parecidos los números, ¿cierto? Así que eso nos dará un resultado de 1,058 metros sobre segundo al cuadrado. Para una aceleración en horizontal. ¿Unidades de aceleración? Claro que sí. Y eso tienen que tener en cuenta también bastante. Y son las unidades. Newton para la fuerza, kilogramo para la masa y metros sobre segundo al cuadrado para las aceleraciones. Esos son los tres más comunes que uno puede encontrar en el sistema internacional. Ahora, si estuviésemos utilizando el sistema usual de Estados Unidos, sería libra para la fuerza, slug para la masa y pie sobre segundo al cuadrado para la aceleración. Perfecto. Ya hablamos del primero. El primero era el más sencillito, como el introductorio. Ahora vamos a hablar del segundo. El primer paso, representación gráfica. Es un triángulo. ¿Listo? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Es un triángulo y por tanto va a haber un ángulo de inclinación, θ lo voy a llamar de 40 grados. Bien, hay una masa sobre este plano inclinado, el cual tendrá las astas hacia ese lado. Es decir, el movimiento va hacia el eje X positivo. Este va a ser el eje X positivo. Lo sé, no parece, porque este ahora va a ser el eje X negativo. Ya ahorita les explico exactamente cómo, utilizando el diagrama de cuerpo libre. Por eso que es muy importante. Va a ser impulsado a una fuerza de alrededor de 25 newtons y va a tener una masa de 2,5 kilogramos. Perfecto. Además, vamos a tener un coeficiente de fricción cinético de 0,12. Sí, 0,12 me parece bien. Y la aceleración es la que se desconoce, como el anterior problema. Pero no es necesario tener incógnita de aceleración todo el tiempo. Se puede también tener una incógnita de coeficiente, de fuerza normal. A veces es bueno cambiar. Solo tengan en cuenta que es utilizando el despeje de ecuaciones. Ahora el segundo paso, el cual consiste de un diagrama de cuerpo libre. Y este va a ser inclinado. ¿Inclinado por qué? Ustedes dirán. Se puede hacer horizontalmente, porque eso implica voltear todos los vectores a un cierto grado a la derecha. Si logramos comprender el diagrama de cuerpo libre inclinado, podemos comprender cualquier estilo de caso. Vectores otra vez con rojo. Tenemos la masa en el eje, ¿cierto? En el centro. También tenemos el eje Y negativo, el eje X negativo y el eje X positivo. Eso entendido. Tenemos acá como si fuese el plano y se hace un triángulo. Digamos que es así. Perfecto, acá estará el ángulo de 40 grados. Ya les voy a explicar de algo conocido como ángulo interno alterno. ¿Qué sigue? Vectores. Primero tenemos una fuerza normal, la cual es perpendicular a la superficie. Ya les conté, corte de 90 grados, ¿cierto? Perfecto. Tenemos una fuerza de fricción cinética que va a estar oponiendo el movimiento. Si el movimiento ya teníamos que iba hacia ese lado, con una fuerza paralela hacia el eje X positivo, denominado con F, pues entonces la fuerza de fricción cinética es la que contrarresta aquel movimiento. Y por último tenemos el peso. El peso va a ir verticalmente descendiendo. Está siendo atraído por la fuerza gravitacional hacia el centro de la Tierra. Lo entiendo. No está sobre ningún eje. Y por eso es que yo lo llamo doble eje. Está en dos diferentes ejes. Está en el eje X positivo y está en el eje Y negativo. Pero les cuento que se puede descomponer. Se puede descomponer a W en componente X y W en componente Y, dependiendo, claro, del eje en el que se encuentren. Perfecto. Ahora, por ángulos internos alternos, se crea cuando una recta transversal, la cual cruza dos rectas paralelas, y luego se le aplica opuestos por el vértice para quedar en esta posición.
Eso nos servirá para crear un triángulo y así poder generar unas reflexiones. Pero ahora eso parece un poco muy amontonado, así que enfoquémonos. Voy a colocar como en azul esta parte de acá. Y esa parte de acá lo voy a reflejar en la próxima página. ¿A qué me refiero? Tenemos esta región en color azul, ¿cierto? Donde pasaba el eje X positivo y por allá pasaba el eje Y negativo. En el centro pasaba la magnitud general del peso. Podemos evidenciar una fuerza paralela al plano inclinado, la cual no vamos a utilizar para relaciones trigonométricas. Los que sí vamos a utilizar son el peso en componente X y en componente Y. Peso en X va a ser el mismo de acá. Va a haber una reflexión. Piénsenlo como si fuese un espejo y el reflejo de la luz. Esa metáfora del espejo también aplica para el componente en Y. Quiero que copien esa región, puedan diferenciarlo de alguna manera. Ya que las tienen copiadas, sabemos que podemos encontrar un ángulo, el mismo ángulo de inclinación, el ángulo θ que ya teníamos como plano inclinado. Bien, si teníamos aquello y podemos establecer algunas relaciones trigonométricas, tenemos de que el seno de θ es igual a opuesto sobre hipotenusa. El seno de θ o el seno de cualquier otro ángulo. Listo. Pero un triángulo tiene tres lados. La hipotenusa opuesta al ángulo de 90 grados, que sería el peso general. Un opuesto, el cual es opuesto al ángulo. Y luego está un adyacente, el cual es adyacente al ángulo. Bien. Pero nos falta una relación trigonométrica. Tenemos en cuenta que el coseno del ángulo también va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Si tenemos aquellas dos relaciones trigonométricas, podemos facilitarnos el proceso y decir que podemos encontrar la componente peso en X y peso en Y. ¿Cómo? El peso en X es opuesto, ¿cierto? Por tanto, se le aplicaría el peso general multiplicado por el seno de aquel ángulo. Si fuese en el caso del Y, el cual es adyacente, sería el peso multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Vamos a necesitarlos? Quizá, más adelante puede ser que sí. Para nuestro tercer paso y otros dos que seguirán, vamos a estar encontrando las fuerzas horizontales que van a lo largo de todo este plano inclinado. Ya sabemos que hay una fuerza de impulsión de 25 newtons. Además, necesitamos conocer una fuerza de fricción cinética, la cual opone el movimiento. Y por último, necesitamos encontrar una fuerza neta en el eje X, conocida como fuerza resultante porque así la he trabajado en anteriores videos también. Primero encontremos la fuerza de fricción cinética y luego la fuerza neta en X. Si tenemos en cuenta una ecuación general, la cual decía que la fricción cinética es igual a una fuerza normal multiplicado por el coeficiente de fricción cinético, ¿ya tenemos aquellos dos datos? No tenemos la fuerza normal. Y eso será un problema porque necesitamos ahora encontrar una sumatoria de fuerzas en el eje Y que es de igual a 0 para equilibrio. No estamos moviendo la caja en vertical, pero sí en horizontal. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál vector iba completamente hacia el eje Y positivo? La fuerza normal. ¿Cuál vector iba hacia el eje Y negativo? La componente peso en Y. Y eso es igual a 0, pasamos la componente al otro lado sumar, nos quedaría que la fuerza normal es igual a la componente peso en Y. Si además teníamos en cuenta que la componente de peso en Y con el despeje que ya hicimos anteriormente, nos quedaría en masa por aceleración gravitacional por el coseno de θ, como nos quedaría simplificada en la ecuación de la fuerza de fricción cinética. Fuerza de fricción cinética daría igual a las siguientes variables: masa por aceleración gravitacional por el coseno de θ por el coeficiente. Si es verdadero, entonces podemos reemplazar todas las variables con sus datos y unidades. Pero primero cópienlo y ahí sí pasamos a la siguiente página. La fuerza de fricción cinética es igual a una masa de 2,5 kilogramos por una aceleración gravitacional en condiciones terrestres por el coseno del ángulo que teníamos de 40 grados multiplicado por el coeficiente de 0,12. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos daría unidad de newton. Eso no cambia con el coseno ni tampoco con una variable que no tenga unidad. Nos quedaría como resultado 2,2537 newtons. Ya tenemos una fuerza paralela, ya tenemos una fuerza contrarrestando el movimiento. Nos falta es una fuerza bastante importante y es el peso en X, que quizá no se los enuncié anteriormente, pero sí va a ser de bastante ayuda.
Si se acuerdan que había una línea recta, la cual denominábamos en un lado X y en el otro X negativo, por acá en el centro pasaba el eje vertical, tenemos dos fuerzas yendo hacia el eje X positivo. ¿Cuáles eran? La fuerza paralela por un lado y además el peso en horizontal por el otro. Ese peso va a ser supremamente importante porque cualquier objeto que tenga un peso y además esté sobre una superficie inclinada va a estar adherido a una fuerza gravitacional y por tanto se va a deslizar por aquel plano. Depende de cuánta inclinación es que tenga. Así que la fuerza peso en el componente X es igual al peso multiplicado por el seno de teta por las relaciones trigonométricas de opuesto sobre hipotenusa. Nos quedaría entonces igual a la masa multiplicado por la aceleración gravitacional gracias a la segunda ley de Newton aplicada a un cuerpo multiplicado por el seno del ángulo. Si podemos despejarlo, nos quedaría de la siguiente manera. Masa de 2,5 kilogramos, eso no cambia. La otra cosa que tampoco cambia es la aceleración gravitacional y el seno del ángulo, que sería el seno de 40 grados. Muy bien. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos daría igual a Newton, resultado siendo 15,759 newtons. Ya encontramos todas las semifuerzas que actúan sobre el eje X, pero necesitamos encontrar la fuerza total sobre el eje X. ¿Cómo es que se llama? ¿Ustedes sí se acuerdan? Se llama la fuerza neta. La fuerza neta en el eje X. Si fuese en vertical, daría otro resultado, porque claro, son diferentes ejes, hay diferentes variables. Lo que nos interesa es el deslizamiento en horizontal. Si es así, entonces es como aplicar una sumatoria de fuerzas. ¿Cuáles vectores van para el eje X positivo? La fuerza paralela más la componente peso en X. ¿Y cuál iba hacia el eje X negativo? Iría la fuerza de fricción contrarrestando el movimiento y por eso tiene un signo algebraico negativo. De eso depende de la dirección o del movimiento en el que se encuentren sobre un plano cartesiano. Ya encontramos todos. Nos quedará muy sencillo hacer el reemplace exacto de cada variable. ¿Cómo nos quedaría entonces? Teniendo en cuenta que la fuerza neta también es un vector, por tanto tiene una flechita arriba. Fuerza, 25 newtons. Peso, en X, 15,759 newtons. Mientras que la fuerza de fricción cinético es de 2,2537 newtons. Perfecto. Teniendo en cuenta eso y que newton más newton menos newton da newton, eso sí, no cambia, ¿cuánto nos daría la fuerza neta en el eje X? Nos quedaría en un valor de 38,5053 newtons. Perfecto, eso es bastante. Ahora, la fuerza neta era algo que queríamos encontrar, claro, la fuerza de fricción también, pero más importantemente era nuestra incógnita principal. Y eso lo voy a denominar con un séptimo paso, aceleración. ¿Sí se acuerdan de la aceleración? No vamos a estar aplicando la ecuación de que aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo. No nos es factible utilizar esos datos de movimiento uniformemente acelerado, pero sí la siguiente, y es la de la segunda ley de Newton. Fuerza neta en X es igual a una masa multiplicado por una aceleración. Claro, la aceleración, ahí la podemos encontrar. La masa solo se tiene que pasar al otro lado a dividir y nos quedaría de que la aceleración es igual a una fuerza, que en este caso es la fuerza neta en X, sobre la masa. La fuerza neta era de 38,5053 newtons, el valor que nos acaba de dar. Y la masa es de 2,5 kilogramos, la del objeto que teníamos. Eso nos da igual a un resultado de 15,402 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está, el resultado perfecto para este ejercicio. Ejercicios resueltos 1 y 2 en donde pudimos ver bastantes incógnitas, encontrar algunos pasos y además mirar a ver, despejar algunos datos con la ecuación general que nos podíamos encontrar, la de la fricción cinética y la descomposición con relaciones trigonométricas. Muchas gracias por la atención prestada. En comentarios alguna duda de algún paso realizado. Hasta la próxima, así que...